Vamos a invitar a la señora Ella Schmidt, doctora en Antropología Cultural y profesora asociada de la Universidad del Sur de la Florida, St. Petersburg. Señora Ella Schmidt, por favor. Quisiera agradecer la invitación que me hicieron para venir a conversar sobre Micaela Bastidas. Y yo lo que quisiera hablar en realidad es sobre, ya que estamos hablando de identidad, yo quería enfocarme en realidad en el hecho de los archivos coloniales y las investigaciones que se han hecho a partir de esos archivos coloniales, en donde se ha siempre descrito, o en la mayoría de los casos se ha descrito a Micaela Bastidas como una mujer hipermasculina, violenta, asesina, no sé, piensen en todas las cosas horribles que pueden hacer los seres humanos, y ella lo hizo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer es presentar una idea que dice más bien que Micaela Bastidas es una mujer andina, y una mujer andina en el sentido de la importancia de la complementariedad de género y cómo es que las parejas funcionan como un todo. Entonces, y más que nada en situaciones de autoridad, como en Curaca, Tupac Amaru, ella, por derecho y por nacimiento o por convertirse en la esposa de Tupac Amaru, tiene la autoridad de la misma manera que la tiene Tupac Amaru. Entonces, si puedes pasar la siguiente, la vamos a dejar ahí un ratito. La rebelión de Tupac Amaru en contra de los abusos de los españoles empezó, como todos ustedes saben, en noviembre de 1780. Tan pronto como Tupac Amaru empezó a mover sus tropas, él nombró a su esposa comandante de San Felipe de Tungazuca, en Cusco, donde ella empezó a emitir pases y distribuir comida y otros servicios a los habitantes de la región. En abril 21 de 1781, Micaela Bastidas aparecía frente a las autoridades españolas, luego de que la rebelión hubiera sido ahogada. Todas estas realidades complejas son parte de documentos históricos coloniales que forman parte de la colección documental de la independencia del Perú, CDIP, publicada en 1971. Está a disposición de todos los que quieren investigar. Los archivos que documentan procedimientos legales durante tiempos coloniales son considerados las mejores fuentes para entender la complejidad y los conflictos que ocurrían día a día en las vidas de los indígenas, especialmente cuando lidiaban con las autoridades coloniales a través de las Américas. Existe la tentación de creer que estas interacciones fueron descritas por cronistas sin ningún tipo de sesgo, y se asume que estos relatos o descripciones fueron realmente ventanas que nos ofrecen la posibilidad de observar la vida de la gente, ignorando el hecho que en realidad son textos construidos. Un documento que desafía el modelo del archivo como verdad es la confesión de Micaela Bastidas. Y pueden ustedes leer mientras yo leo por acá. La posibilidad de que la confesión de Micaela Bastidas pueda revelar polémicas ocultas que responden específicamente a discursos sociales nos permite analizar asuntos complejos alrededor de, por ejemplo, género, etnicidad o estatus social en la época colonial. En consecuencia, podemos considerar que la confesión de Micaela Bastidas es un documento escrito a través del lente autoritario y testigos españoles quienes registraron e interpretaron el evento a través de sus propios sesgos culturales. Dado el carácter mediatizado de la confesión de Micaela Bastidas, ¿es posible entender quién era en realidad ella? ¿Cómo podemos leerla? ¿Es que ella se presenta como la mujer que ella cree que los españoles esperan que ella sea? ¿Una mestiza de herencia indígena o una ladina? ¿O es que ella es esa mujer monstruosa que yo mencionaba al principio, que algunos testigos describen? ¿Era ella una mujer sumisa y golpeada que solo obedecía órdenes de su marido como sus abogados defensores la pintaban? ¿O era la mujer que ella trataba de representar? Un sujeto colonial asimilado bajo el doble yugo de su biología por ser mujer y la conquista, por ser conquistada obviamente, y que necesitaba ser supervisada y controlada.
Es posible imaginar que Micaela en realidad pudo manipular tanto el sistema andino como el colonial y usarlos en su beneficio. Las representaciones históricas tienen pues muchas limitaciones. Como todos sabemos, Micaela fue la esposa de Túpac Amaru II, inca y curaca de Pampamarca, Surimana y Tungazucantinta, quien liderara la última rebelión indígena del Perú colonial. Como anteriormente indicado, descripciones del juicio de Micaela nos llegan a través de archivos legales escritos por escribanos españoles bajo la jurisdicción de un juez español y, tal vez más importante, a través de testimonios de testigos, hombres capturados por los rebeldes, hombres que es posible asumir eran criollos o mestizos, que en su momento posiblemente apoyaron la rebelión y se esforzaban por distanciarse de los rebeldes luego de la derrota. En este caso, cabe la posibilidad que la monstruosidad otorgada a Micaela Bastidas pudo haber sido una treta política de aquellos que estaban tratando de salvarse de la ira española. Si esta horrible mujer los estaba obligando a entrar a la rebelión y no podían decirle que no, pobrecitos ellos. Las acciones de Micaela Bastidas como mujer deben, sin embargo, ser leídas dentro de los parámetros andinos de la complementariedad de género, como decía yo antes. Como esposa de un noble inca, ella tenía la prerrogativa y autoridad de utilizar su estatus social para inclusive amenazar con violencia física a aquellos que la desobedecían, que no se unían a la lucha rebelde, incluidos curacas que desafiaban la autoridad de Túpac Amaru II. Sin embargo, hay que anotar que este desafío no está basado en el hecho que Micaela era mujer, sino en el cuestionamiento del supuesto carácter de la pareja y el derecho de ellos a un curacazgo. Habían muchos otros curacas que realmente estaban diciendo, Túpac Amaru tenemos problemas con él porque los papeles no cuadran, ¿no? Diríamos nosotros ahora. Al armonizar las acciones de Micaela con su estatus de esposa de un curaca andino, es posible reimaginar el contexto colonial peruano. Como esposa de Túpac Amaru, Micaela no solo tuvo una situación económica sólida, sino que también compartió, como decía anteriormente, el poder social que Túpac Amaru tenía como su complemento femenino. Micaela se encargaba de las finanzas y representaba a Túpac Amaru cuando él estaba ausente. Dos cosas inimaginables en el contexto español, en donde las mujeres eran consideradas menores y en necesidad de tutela. Muchos caciques de la región llamaban a Micaela señora gobernadora, una posición que le pertenecía como esposa legítima de Túpac Amaru y que acarreaba con ella una autoridad que le permitía ordenar con más autoridad y rigor que su marido. Sus cartas sugieren que ella era una administradora muy capaz y una eficaz estratega militar. En muchas instancias, Micaela parecía ser más realista y pragmática que su esposo, cuyas actitudes mesiánicas le impedían tal vez ser menos atento a detalles. Aparte de reclutar y apoyar a las tropas, Micaela fue también asesora, oficial e interventora de la rebelión. Micaela trabajó constantemente en mantener la lealtad de caciques simpatizantes a la causa. Sus cartas mostraban no solamente una intención de recompensar a los que apoyaban la rebelión, pero también de castigar y encarcelar a aquellos que no cumplían con sus órdenes. Referencias frecuentes que la saludaban como la coya, la reina, madre venerada, madre de los pobres, etc., indican también claramente sus derechos a dar órdenes a caciques y otros funcionarios, así como su clemencia y generosidad. Dentro de la ideología del género andino, eso no era sorprendente. Las mujeres de nobleza inca gozaban de autonomía y podían ocupar posiciones altas en la jerarquía de poder político, religioso y económico. Sus roles eran considerados complementarios a los de los hombres y esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad y el cosmos. Las esposas de las autoridades oficiales más altas tenían responsabilidades políticas y la prerrogativa de castigar si no eran obedecidas. En efecto, entre 1750 y 1800, en por lo menos 17 de entre más de 30 comunidades y parroquias dentro de un perímetro de alrededor de 60 kilómetros del Cusco, eran cacicas las que gobernaban junto a sus esposos. Basados en esa información, no es una sorpresa que varias curacas mujeres lucharan junto con los rebeldes. Que Micaela estuviera al lado de Túpac Amaru apoyándolos sin descanso en la resurrección no es pues sorprendente. Interesantemente, muchos archivos coloniales que describen la región andina enfatizan la primicia de los roles masculinos
aún en presencia de la autoridad política de mujeres que estaba muy bien establecida al momento de la conquista española y que continuó siendo una característica de las políticas indígenas durante los siglos XVI y XVII. En consecuencia, los archivos coloniales oscurecieron el hecho que la autoridad yacía en la pareja. En efecto, una de las características más saltantes del género andino, del sistema de género andino hasta el día de hoy, es una diada hombre-mujer, esposo-esposa, privilegiando la autoridad dual y complementaria de la pareja. El hecho que muchas mujeres tuvieran un rol significativo en la rebelión y otras revueltas no debería entonces sorprendernos. Por ejemplo, de 100 sospechosos capturados en Tinta en marzo 25 de 1783, por lo menos 32 fueron mujeres. Muchas de ellas pertenecían a la nobleza, como es el caso de Tomás Satito Conde Maica, cacica de Acos y Quispicanchis. Otras mujeres, miembros de las clases políticas locales e inclusive campesinas, también participaron. La presencia de mujeres ha sido, pues, oscurecida por documentos que subrayan el rol del hombre al punto de inclusive ignorar la autoridad compartida de Micaela Bastidas. En realidad, como esposa de un cacique, posiblemente Micaela tuvo más autoridad y influencia en su comunidad que muchas de las mujeres españolas de la época, lo que otorgó altos niveles de legitimidad en la población, en los ojos de la población indígena. Es interesante, sin embargo, que los españoles, defendiendo a Micaela, sus cuñadas y otras mujeres quienes participaron en la rebelión optaron por defenderlas bajo los parámetros españoles de género, los cuales reducían a las mujeres a ser propiedad de sus esposos o padres, menores sin la posibilidad de ser agentes de su propio destino o con poder de decisión. Los abogados de estas mujeres pidieron clemencia para estas pobres mujeres, aduciendo que ellas solamente estaban obedeciendo órdenes de sus maridos. Las autoridades españolas no tuvieron misericordia. Todas las mujeres fueron sentenciadas a muertes horribles, reservadas hasta el momento para hombres. Las sentencias horrorosas impuestas a estas mujeres pueden ser leídas como castigo a mujeres que tuvieron la osadía de transgredir límites de género jerárquicos del sistema español, quienes las vieron ejerciendo comportamientos masculinos, los cuales amenazaban el orden colonial. Incluso los testigos más hostiles, y esto es una cita, no pudieron esconder el asombro que les causaba el comportamiento de estas mujeres rebeldes, un comportamiento hipermasculino que destruía sus estereotipos de mujeres como seres pasivos y apoyadores de sus maridos. Cabe, sin embargo, la posibilidad que las sentencias fueran dirigidas a los esposos de esas mujeres, quienes no pudieron controlarlas. El juicio. Pueden leer ahí. Dijo llamarse Micaela Bastidas, natural del pueblo de Pampamarca, que es mayor de 25 años, casada con José Gabriel Tupac Amaru, cacique de Pampamarca, Tungazuca y Surimana, y que sabe estar presa porque su marido mató al corregidor Arriaga. Muchos que la habían apoyado y que estaban tratando de poner distancia, declararon que ella daba órdenes por escrito y de palabra a varias personas, con más rigor que el rebelde, imponiéndoles pena de muerte si no concurrían con ello, que ella, Micaela Bastidas, expidió autos fuertes, convocando gente con pena de la vida, que las órdenes de esta mujer eran más fuertes que las de su marido, de modo que sus deseos eran pasar a todos los españoles a sangre y fuego, y que ella conocía más rebeldía en ella que su marido, más arrogancia y más soberbia, de modo que se hizo más terrible que su marido. Interesantemente, los testimonios de estos hombres comparten similitudes en sus descripciones, similitudes que revelan una variedad de sesgos raciales y de género. Ella es descrita casi como una salvaje sin límites, una indígena con cualidades masculinas, pero lo que es más interesante, sin embargo, es que, con pocas excepciones, los investigadores más recientes han considerado estos testamentos coloniales como verdades infalibles, aceptándolas sin analizar las políticas detrás de las mismas. Sin embargo, en uno de los mejores ejemplos de conciencia mestiza, en este caso, una conciencia alerta a las expectativas coloniales en relación a la sumisión de las mujeres sin perder de vista la dinámica del género andina que otorgaba a las mujeres poder de decisión y agencia. Micaela Bastidas se presenta como una mujer cuyo, bajo el yugo de su esposo, una esposa que solo obedece órdenes de su marido. ¿Sí puedes cambiar? Preguntósele,
¿con quién ha comunicado a su marido este pensamiento de juntar los corregidores? ¿Quién le ha aconsejado en esto? ¿Quién le ha auxiliado? Ni a quién haya escrito, ni quiénes iban a Cusco, ni vio indios que llevasen noticia, ni sabe que su marido le haya escrito carta alguna relativa a este asunto. Repreguntósele, como dice, no sabe nada, cuando por declaración de su marido y otras varias resulta que recibían cartas y algunos le auxiliaban, y no es verosímil dejarse ella de saber esto como su mujer, y dice, nunca supo nada, ni su marido se lo comunicaba, ella jugando con el rol de sumisa, esposa sumisa de los patrones españoles, ¿verdad? A pesar de su condición precaria de prisionera, indígena y mujer conquistada, Micaela pareciera estar en control relativo, por supuesto, dentro de las severas limitaciones de lo que quería decir o no decir, de aceptar o negarse a responder. En realidad, pareciera estar desafiando la autoridad española aún ante la amenaza de violencia en caso de no darles lo que ellos querían, una confesión clara de su rol como rebelde. Preguntósele, creo que sí, el siguiente, creo me parece. ¿Desde cuándo le comunicó? Bueno, no sé. Preguntósele desde cuándo le comunicó a su marido el pensamiento que tenía. Responde que no supo ni le comunicó a su marido a cosa alguna hasta después de preso el corregidor, y que entonces le avisó a su marido que tenía cédula del rey para aprender a los corregidores. Preguntósele desde cuándo le comunicó a su marido el pensamiento que tenía. Responde que no supo ni le comunicó a su marido cosa alguna hasta después de preso el corregidor, y que entonces le avisó a su marido que tenía cédula del rey para aprender a los corregidores. Preguntóle si esta misma intención... buenas noches. Ya me perdí. Preguntóle si esta misma intención, que la comunicó a su marido, la avisó o la había participado a alguna persona, y dice no le ha dicho cosa alguna. Y solo la dijo, se la había avisado a Diego Tupac Amaru y que su marido la trataba siempre con rigor. Preguntósela que por qué no lo disuadió entonces de este pensamiento, y viéndolo pertinaz, no se oyó y se retiró. Dice que aunque lo disuadió, él la echaba a pasear, y aún en varias ocasiones le quiso golpear por esto, que no se oyó porque no podía. Es cierto que quedaba dando órdenes, pero era porque su marido la mandaba, y que los escribanos eran los que ponían las órdenes, y que solo salió a la distancia de 3 o 4 leguas. Preguntósele si ella no ha intentado levantar armas contra la corona, creyendo que su marido salía victorioso, llegaría a mandar, y dice que nunca pensó en semejante cosa. Hízosele cargo, como dice, no pensó en ello cuando las órdenes que ella daba y acompañaban a estos autos, las cuales están firmadas, aparecen lo que ella se interesaba en la victoria de su marido, y dice que es cierto, daba órdenes según lo que mandaba a su marido, y que éstas las escribía Mariano Banda, y no las reconoce porque no sabe leer ni escribir, y como todos sabemos, ella sabía leer y escribir. La performance de Micaela Bastidas en su juicio como mujer subyugada que obedece ciegamente a su marido sin cuestionar sus órdenes y deseos, podría también ser leído como una decisión a manipular expectativas de género impuestas por el poder colonial, que condenaban a las mujeres a ser menores de edad sin subjetividad o agencia propias, directamente en oposición a la estructura de género andinas de complementariedad y reciprocidad. A Micaela, como todos sabemos, le cortaron la lengua antes de matarla por garrote, un castigo por lo general reservado para hombres. Ella sufrió terriblemente, ya que su cuello era muy fino, y fue menester que los verdugos, echándole lazos al pescuezo, tirándola de una u otra parte y dándole patadas en el estómago y pechos, la acabasen de matar. Un acto terrible en contra de su sexo, destruyendo su vientre y lo que él representaba. Como mujer, madre y miembro de la población indígena conquistada, Micaela desafió normas de género coloniales. El carácter bipolar rígido del sistema de género español la definió y juzgó como una transgresora, como un ser hipermasculino, en un esfuerzo por negarle su subjetividad y poder de decisión como mujer. En consecuencia, su castigo fue uno diseñado para castigar a hombres que desafiaban el orden colonial. Trágicamente, el sistema punitivo colonial no tenía métodos para castigar a mujeres. Las mujeres siempre se portan bien, dicen, ¿no? Llame ya. Micaela también fue castigada por su sexo.
le patearon el regazo y sus senos hasta que se murió. 2 actos simbólicos clarísimos en un esfuerzo por negarle su esencia femenina y su capacidad procreadora. Muchas gracias.